Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Antes de comenzar, 2 puntos. Primero, la gratitud a las personas que han decidido suscribirse a este canal y nos otorgan con ello un voto de confianza y algunos incluso más nos permiten conocer sus opiniones. Bienvenido todo ello, excelente punto. Y lo segundo, hacerles saber a todos que de tanto en tanto puede haber pausas involuntarias en relación a las actividades que ocupan el trabajo cotidiano y que hace que la producción de estos videos no siempre pueda darse de la forma continua en que deseamos. Tratamos de hacerlo lo más fluido posible, pero sí puede haber pausas de tanto en tanto. Hoy venimos con un texto muy interesante. No es un texto complejo ni un texto muy grueso, pero nos habla mucho de uno de los vértices de la producción literaria de su autor. Se los presento sin mucha introducción. Se trata de este libro, El libro de los sueños o el libro de sueños, Jorge Luis Borges. Fíjense ustedes, acá vamos a hablar de diversos puntos. Primero, ¿qué se puede decir de Borges? Bueno, es una figura sumamente importante. El sujeto nace en 1899 y muere en 1986. Este texto es uno de los que se pudiera clasificar como de producción tardía. La obra de Borges, para los expertos, y los hay variados y de muchísimo enjundia y peso, se puede clasificar de diversas maneras. Tiene una producción literaria muy importante, tiene una producción antológica muy importante. Él se permitía hacer antología y con eso también se hace pedagogía, porque en la medida en que usted antologiza un tema, usted está tratando de mostrarlo o de enseñarlo de alguna manera. Y la obra que yo califico como de conversaciones, etcétera, que es en sí mismo un género que él cultivó y refinó de una manera muy especial. Yo diría que este libro, publicado en 1976, pertenece a esa obra pedagógica que dejó Borges. Nadie debe olvidar que durante mucho tiempo, aparte de bibliotecario, Borges se desempeñó dando cursos de literatura, etcétera, etcétera. Y este tipo de antologías, porque eso es lo que es este libro, es una antología sobre diversos sueños en la historia, la literatura. Él incluye muchísimas personas acá. Para darles sustancia, se trata de un prólogo y son 113 textos diferentes. Él pone algunos de él también y de otras personas. Está ahí mezclada la Biblia, está mezclada literatura china antigua, está mezclada literatura medieval. Hay de todo prácticamente y el tema central es el sueño como productor de géneros literarios. Si usted quiere encontrarle una tesis fundamental a ese libro, se pudiera decir que es esa. Borges nos plantea prácticamente desde el prólogo y el comienzo que los sueños son para la humanidad el légamo fundacional de prácticamente todos los géneros literarios, porque todos se supone que soñamos. Incluso la psicología actual nos plantea eso, que aunque no lo recordemos, la mente está muy activa durante estar dormidos y entonces ahí empiezan a producirse una sucesión de imágenes que bajo alguna lógica se pudieran hilar como si fuese un género, un sueño. Y de allí todo el mundo, pues, si lo recuerda, pretende luego contarlo. Algunos incluso lo escriben y a partir de allí empiezan a nacer géneros literarios, sea un poema, como es el caso de Coleridge, sea literatura directa, como podemos encontrarlo en la Biblia, etc. Es decir, usted puede darle acá mucha sustancia. Les decía de Borges, nace en Argentina en 1899, se educa fundamentalmente en Suiza, es un políglota nato Borges, una facilidad muy particular con los idiomas, lo cual le permitió navegar en distintos géneros y literaturas de muchas partes del mundo. Su afición es conocida tanto por literatura contemporánea como también literatura medieval, etcétera, donde huelga decir pues el conocimiento de este hombre es muchas veces incluso abrumador. Usted lo puede ver en conferencias, etcétera. Esta producción de textos, yo la enmarco, les decía, dentro de esa parte antológica. No es el único, él tiene varios. Y les cito, yo estaba aquí haciendo de memoria algunas anotaciones, recordé una antología que se llama, por ejemplo, Los mejores cuentos policiales. Algunas veces los trabajos los hacía él, otros veces los hacía a 4 manos con Adolfo Bioy Casares, a veces era a 6 manos con Adolfo Bioy Casares, con Silvina Ocampo y él mismo. Entonces empezaban a producir estos tipos de textos que son producción, yo la llamo antológica, sí, pero también pedagógica. Hay mucho sentido de enseñar y de mostrar y de hacer un planteamiento. También está el libro El cielo y el infierno, eso lo hizo con Bioy Casares. Está el famoso Manual de Zoología Fantástica, que es un libro que se ha documentado con diversas gráficas, etcétera. Se le ha dado bastante. Y también están algunas antologías de poesía, sea poesía argentina, poesía anglosajona, etcétera, que él ha puesto, insisto, en diversas partes.
Este texto es un texto fascinante. Acá nos va a llevar Borges al placer de la lectura. No trate usted de venir a buscar en este libro un aprendizaje en concreto, porque es probable que no lo encuentre. Si usted está pretendiendo acá, por ejemplo, la interpretación de los sueños que trata de hacer Freud, o lo que pretende hacer Jung también, dándole a los sueños alguna ontología, algún discurso esencial o un discurso formativo, eso no es lo que plantea este libro. Este libro es el placer de la lectura y el placer de la imaginación. Y los sueños son acá precisamente eso, una especie de combustible para donde la imaginación puede recrear imágenes o, como muchas veces, y es un planteamiento también del libro, la mente toma imágenes para recrear incluso procesos imaginativos, de manera que se mueve a la inversa todo ello. Es fascinante lo que nos presenta Borges y yo quisiera hablar poco para poder darle ya sustancia a lo que él nos está diciendo. Tomé mis notas, como siempre, de las cosas que tenemos. Yo les decía acá, tengo más o menos unas citas indirectas de Borges. Una de las tesis que él maneja dice: hemos soñado desde siempre y recordar el sueño, pues si lo podemos recordar, entonces a partir de allí empezamos a tratar de contárselo a los demás o de escribirlo o de generar con ello de alguna forma de narrativa o de poesía, etcétera, ¿no? Eso es importante. Y él, como siempre, ¿no?, muy apegado a la literatura clásica, usted va a ver en el prólogo, ya nos lleva directamente al canto 6, al libro 6, perdón, de la Eneida, donde allí se cita aquello de las dos puertas del sueño. Eso está tomado del libro 19 de la Odisea también. Pero es una cosa muy interesante poderla ver y ver cómo Borges además la plantea junto con otros puntos. Yo quisiera entonces ya pasar a darle cabida al texto más que a mis palabras. Por supuesto que el libro está ampliamente recomendado, se adquiere de forma económica. Este no me costó mucho, se ha reimpreso varias veces. Les decía que se produjo en 1976 y a partir de allí ha tenido diversas reimpresiones. Esta que yo tengo acá aparece en el año 1995, entiendo, y hay reediciones posteriores seguramente. Se consigue, repito, bastante económico y es un texto que va al placer de leer. Le insisto en ello porque justamente es la receta que Borges recomendaba para aproximarse siempre a la literatura. Él decía que no era aconsejable ponerse a leer por deber, ponerse a leer porque tengo que leerme tal cosa. Él decía: pruebe con un libro, dele unas cuantas páginas y si lo atrapa, siga leyendo, que la lectura hedonística quizás sea la mejor de todas las formas de leer. Entonces paso ya al prólogo de Borges y lo empiezo a discutir con ustedes directamente, si les parece. Dice así y comienza este texto en la página 7 y dice: en un ensayo del Espectador en septiembre de 1712, recogido en este volumen, Joseph Addison ha observado que el alma humana, cuando sueña desembarazada del cuerpo, es a la vez teatro, los actores y el auditorio. Podemos agregar que es también el autor de la fábula que está viendo. Hay lugares análogos de Petronio, y de Don Luis de Góngora. Entonces allí empieza él a tejer analogías, como las va a hacer a lo largo del libro. Y entonces lo presenta y dice así: este misceláneo volumen, compilado para el esparcimiento del curioso lector, ofrecería algunos materiales. Esa historia hipotética exploraría la evolución y ramificación de tan antiguo género, desde los sueños proféticos del Oriente hasta los alegóricos y satíricos de la Edad Media y los puros juegos de Carroll y Franz Kafka. Se refiere a Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo. Separaría, desde luego, los sueños inventados por el sueño y los sueños inventados por la vigilia. Esto seguramente no lo dice acá, pero estos sueños de la vigilia se acercarían más a lo que nosotros en español llamaríamos un ensueño, que es una cosa particular o una forma particular que no tiene solamente que ver con el estado de producir algo imaginativo, sino producirlo incluso estando despierto. Dice así, y es la parte que les comentaba al comienzo. Fíjense, el libro sexto de la Eneida sigue una tradición de la Odisea y declara que son dos las puertas divinas por las que nos llevan los sueños: la de marfil, que es la de los sueños falaces, y la de cuerno, que es la de los sueños proféticos. Y esto es muy interesante. Les decía que eso lo toma Virgilio a su vez de Homero. Eso está en el libro 19 de la Odisea. Si tiene la oportunidad puede chequear ambas fuentes. Yo me permití, a guisa de ampliar lo que está diciendo Borges allí, colocar el texto para que lo podamos leer, el texto que cita Virgilio. Esto está al final. Si usted gusta de la exactitud y conoce la Eneida, como seguramente algunas de las personas que escuchan este canal lo hacen, está en el libro 6 entre las líneas 893 y 899. Allí va a encontrar usted los versos que a continuación les planteo. Fíjense ustedes y los leo, los coloco en pantalla.
Dice, tiene el sueño dos puertas gemelas, de las que una se dice de cuerno, por donde se da fácil salida a sombras veraces. La otra, brillante, está acabada de blanco marfil, mas al cielo envían los manes falsos en sueños. Allí entonces Anquises a su hijo y con él a Sibila acompaña hablando y los envía por la ebúrnea puerta. Él corta el camino hacia las naves y vuelve a ver a sus socios. Entonces, ¿qué le está diciendo allí? Varias figuras importantes, usted seguramente las conoce, pero vale aclararla. Los manes, eso es una cosa que en Roma, sobre todo en la Roma republicana, en la Roma más antigua, eran los espíritus familiares o espíritus de personas que supuestamente ejercían una protección a cambio de que no se les dejase en el olvido. Recuérdese que la Roma, sobre todo durante mucha parte del comienzo de Roma, había lo que nosotros pudiésemos hoy despectivamente llamar superstición. Había muchas creencias populares diversas. Y entonces una de ellas era los espíritus protectores que tenían las casas, que tenían las familias. Y en cierta manera se pudiera decir que es algo como venerar a los ancestros, como por ejemplo sucede en China o en otros países de Oriente. Entonces esos manes, esos espíritus protectores aparecen acá. Y fíjense ustedes, están hablando que los manes envían a los falsos en sueños, ¿no? Lo está colocando allí. Y además habla de Anquises, que es el papá de Eneas, que él se lo llevó, por cierto, a Italia y el hombre muere y lo entierran en Sicilia. Y a Sibila, que sería esta sacerdotisa de Apolo, y es importante tenerlo. Seguimos entonces adelante nosotros con parte del prólogo de Borges y ya directamente entramos luego con algunos de los textos que quisiera compartir con ustedes, tratando de no hacer esta reseña extraordinariamente larga, pero que sí sirva de invitación para, si puede adquirir el texto, lo disfrute con mucha calma. Dice acá lo siguiente, en la página 8. Hay un tipo de sueño que merece nuestra singular atención. Me refiero a la pesadilla, que lleva en inglés el nombre de nightmare o yegua de la noche, voz que sugirió a Víctor Hugo la metáfora de cheval noir de la nuit, pero que, según los etimólogos, equivale a ficción o fábula de la noche. Alp, su nombre en alemán, alude al elfo o íncubo que oprime al soñador y que le impone horrendas imágenes. En realidad en alemán se le llama Albtraum, es decir, sería el sueño del elfo, el sueño del íncubo, ¿no? Efialtes, que es el término griego, procede de una superstición análoga. Entonces ahí sigue narrando varias cosas. Pero fíjense una cosa también acá en lo que él explica y nos dice Borges, si un tigre entrara en este cuarto, sentiríamos miedo. Si sentimos miedo en el sueño, engendramos un tigre. Esa sería la razón visionaria de nuestra alarma. Entonces, puede usted ver allí, y probablemente algunos psicólogos o psiquiatras pudieran aquí discutir al respecto, eso que él dice. Si aquí estamos hablando y entrase un tigre, pues por supuesto la gente se aterraría. Pero si en el sueño hay terror, el sueño engendra la imagen que concreta ese terror, que puede ser una fórmula de angustia, en concreto puede ser un tigre, puede ser una araña, una serpiente, en fin. Ya ahí entraríamos en lo que sería la simbología del sueño. Pero lo cierto es que sí está esa producción de la imagen en la cual, como decía Addison al comienzo, la mente es como el teatro, es como el espectador, el teatro, las luces, todo ello se acondiciona y el alma produce su propia compañía, por decirlo de alguna manera, y es bastante interesante. ¿Quién de nosotros, tanto quien les habla como quienes nos escuchan, quién no ha soñado? ¿Quién no recuerda algunos sueños, unos más visibles o unos más tangibles que otros? Eso es parte de lo que nos convoca. Entonces dice, para terminar este prólogo, en la página 9, el arte de la noche ha ido penetrando en el arte del día. La invasión ha durado siglos. El doliente reino de la comedia no es una pesadilla, salvo quizás en el cuarto canto de reprimido malestar. Es un lugar en el que ocurren hechos atroces. La comedia, por supuesto, se refiere a la Divina Comedia de Dante Alighieri y hace la alusión allí. Ese es el prólogo muy cortito que presenta Borges, repito, siempre con un sentido bastante claro de pedagogía y de formación. Borges muchas veces alude al lector para compartir ideas y para departir impresiones que él puede estar manejando. Comenzamos con, les decía, son 113 textos. Aquí les puedo decir que les puedo mostrar así a vuelo de pájaro rápidamente parte del índice, en donde están, fíjense, desde la historia de Gilgamesh, una reducción o una especie de resumen del poema, del cuento babilónico. Luego está el sueño de Pao Yu,
por supuesto, una cantidad de sueños bíblicos. El Génesis está pergreñado, está lleno de distintos sueños, en donde vemos que José, el hijo de Jacob, se ganó prácticamente la vida o la mantuvo a partir de interpretar sueños, o él decía que Dios lo ayudaba en ello. Y la Biblia, pues, sobre todo el Tanaj judío, la Biblia judía, la primera parte, está llena de personas que o bien interpretaban los sueños o bien soñaban cosas y trataban de darle sentido. O a eso se dedicaron varios de los profetas. En fin, hay muchos acá. Después aparecen, por supuesto, la Odisea, la Eneida, que les cité ahorita. Diversos textos acá de muchas personas. Borges se incluye como uno de los autores. Está Kafka, está Papini, está Francisco Acevedo, Eca de Queiroz, Nietzsche, un montón de personas en lo que les decía, 113 textos. Voy directamente a la narrativa de algunos de los sueños. Estas historias usted las debe conocer. Por ejemplo, la que le voy a narrar, que es, esto está en el Génesis, eso está en el capítulo, creo, 40, que tiene que ver con cuando José está preso en Egipto, que lo han metido preso por unas intrigas, creo que de una de las mujeres del faraón, me parece, y entonces el sujeto termina en prisión. Y viene la siguiente anécdota, fíjense ustedes. El jefe de los coperos y el jefe de los reposteros del faraón estaban presos. Tuvieron un sueño en la misma noche, cada uno el suyo y cada sueño de diverso significado. Cuando por la mañana José los vio tristes, dijo a sus compañeros de prisión: ¿Por qué tenéis hoy mala cara? Le contestaron: hemos tenido un sueño y no hay quien nos los interprete. José les dijo: no es de Dios la interpretación de los sueños. Contadme si queréis. El jefe de los coperos contó: en mi sueño tenía ante mí una vid con 3 sarmientos que estaban como echando brotes que subían y florecían, maduraban sus racimos. Tenía en mis manos la copa del faraón, tomé los racimos, los exprimí en la copa y la puse en sus manos. José le dijo: los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días al faraón exaltará tu cabeza y te restablecerá en tu cargo. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien y me haces la gracia de recordarme al faraón para que me saque de esta cárcel, pues he sido sacado furtivamente de la tierra de los hebreos y aquí nada he hecho para que me metieran en prisión. Viendo el jefe de los reposteros cuán favorablemente había interpretado José el sueño, le dijo: pues he aquí el mío. Llevaba sobre mi cabeza 3 canastillos de pan blanco. En el canastillo de encima había toda clase de pastas de las que los reposteros hacen para el faraón, y las aves se las comían. Contestó José: los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días te quitará el faraón la cabeza y te colgará de un árbol, y las aves comerán tus carnes. Al día tercero, que era el del natalicio del faraón, este dio un banquete, restableció en su cargo al jefe de los coperos e hizo colgar al de los reposteros. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José. Ahí tienen ustedes un texto pues que ha sido repetido muchas veces y leído por quienes gustan de leer la Biblia en sus diversos libros, ese caso de un sueño. Y José se ganó la vida, repetimos, no solo allí, porque el copero en ese momento se olvidó de él, pero luego, mucho tiempo después, cuando sucede lo de las vacas flacas y las vacas gordas que el faraón sueña, el copero se acordó y dijo: mira, yo conozco un sujeto que estaba en la cárcel y el tipo interpreta sueños. Entonces, a propósito de ello, les leo ese pedacito que está acá completamente reseñado en la página 22. Y dice así: después que el copero recomendó a José, dijo: el faraón mandó llamar a José, quien fue apresuradamente sacado de la prisión. Se cortó el pelo, mudó de ropas y fue donde el rey. He oído hablar de ti, que cuando oyes un sueño lo interpretas. Respondió José: no yo. Dios será quien dé una interpretación favorable al faraón. Este le relató sus sueños. El sueño del faraón es uno solo, dijo José. Dios ha dado a conocer al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las 7 espigas hermosas son 7 años. Las 7 vacas flacas son 7 años y las 7 espigas secas son 7 años. Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y detrás de ellos vendrán 7 años de escasez. La reiteración señala la voluntad de Dios y su decisión de apresurarse. Bueno, y el faraón ahí entonces, él le aconseja y el faraón entonces lo coloca en un cargo para que administre todo ello y podemos ver cómo este sujeto, a partir de interpretar un sueño, pues se ganó la voluntad del faraón y una situación no solo de salvar la vida de la prisión, sino una situación económica mucho mejor. Les decía que en la humanidad, y esto en la antigüedad existe prácticamente en todas las culturas, esto de interpretar sueños es algo que nos ocupa desde mucho tiempo, porque aunque hoy en día la psicología pretende ubicar
alguna semiótica particular y reducir los sueños a simplemente una colección de símbolos, ello es pobre. Es decir, los sueños pueda que sean mucho más que todo ello y que eso sea un buen intento, pero definitivamente no un intento último, porque los sueños están hechos de materiales que no siempre logramos comprender. Y tal es el punto que usted, si se busca en diversas culturas, va a encontrar libros sobre interpretación de los sueños en prácticamente todas ellas. Está, por ejemplo, el famoso libro de Artemidoro, que se ganaba la vida en Roma justamente con eso, interpretando sueños. Usted puede decir que el sujeto tiraba flechas, pero él trataba de graficar esas imágenes y darles algún tipo de interpretación. La cultura popular huelga en muchísimos tipos de texto durante siglos en donde se han puesto cosas. Es decir, si usted sueña con esto, eso significa tal otra cosa, partiendo que justamente, como decía Borges, cuando hay una necesidad emocional, el sueño produce la imagen. Entonces, basado en eso, podríamos empezar a especular teorías al respecto. Sigo adelante. Acá está uno muy hermoso, también es de la Biblia. Esto está en el libro de Reyes y aquí aparece Salomón. Y fíjese qué interesante, ya se nos decía que Salomón, o lo presenta pues el Tanakh, como uno de los sujetos que mayor sabiduría acumuló en su tiempo. Y decía lo siguiente: Salomón ofreció 1000 holocaustos en el altar de Gabaón. Se le apareció Yahvé en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón le respondió: oh Yahvé, me has hecho reinar en el lugar de David mi padre, no siendo yo tu siervo más que un mocito que no sabe por dónde ha de entrar y por dónde ha de salir. Da a tu siervo un corazón prudente para juzgar a tu pueblo innumerable y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Agradó al Señor la petición de Salomón por haberme pedido esto, y no larga vida para ti, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino entendimiento para hacer justicia. Te concedo lo que me has pedido y te doy un corazón sabio e inteligente como no ha habido otro, ni lo habrá después. Y añado lo que no has pedido: riqueza y gloria tales que no habrá en tus días rey alguno como tú, y si andas por mis caminos como lo hizo David tu padre, prolongaré tus días. Despertóse Salomón y regresó a Jerusalén. Se presentó ante el arca de la alianza de Yahvé, ofreció holocaustos y sacrificios eucarísticos y dio un banquete a todos sus servidores. Bueno, tremenda recomendación y premio le dieron a Salomón. Pero es interesante, él dice, en ese sueño Dios se le aparece, o lo que él está soñando como una divinidad, y dice: pídeme lo que tú quieras. Y con mucha justicia y astucia dijo Salomón: yo no quiero riqueza en ello, lo que quiero es sabiduría, porque siendo aún muy joven sé que para poder regir a este pueblo voy a necesitarla para poder administrar justicia, etcétera, etcétera. Entonces se puede dar cuenta de ello. Hay también un equivalente, por supuesto no es igual, pero en la literatura china antigua existe aquella famosa del hacha, un sujeto que va caminando. Esto no sería tanto un sueño, sino un ensueño, porque fue despierto. El sujeto va caminando pasando un puente en un río y se le cayó el hacha que él tenía, y entonces se puso a llorar diciendo: caramba, ¿ahora qué voy a hacer sin mi hacha?, etcétera, etcétera. Y allí se quedó semidormido y vio que se le apareció un espíritu, pudiéramos decirle sí, una especie de fantasma del lugar o espíritu del lugar, y entonces le dijo: ¿qué sucede? Y bueno, yo iba caminando y se me cayó un hacha. Entonces el espíritu se metió en el río y sacó un hacha de oro y le dijo: ¿es esta? Y el joven dijo: no, esa no es el hacha mía. Se metió otra vez y sacó un hacha de plata y dijo: ¿es esta? Y dice: no, esa no es. Se metió y entonces sacó el hacha que él tenía. Esa sí es. Y entonces en premio él le dijo: por tu honestidad y sabiduría y haber pedido justamente lo que era tuyo, te doy las otras dos también. Entonces se parece un poco a eso, ¿no? Que son ese tipo de parábolas, si cabe decirlo, que tienen una enseñanza en cuanto a la equidad y a la justicia que pueden manifestar las personas. Bueno, sigo adelante con... Acá aparece el Eclesiastés. Bueno, por supuesto, el Eclesiastés siempre viene con esa visión mucho más dura de las cosas. Ya no estamos en... Es otra época, por supuesto, y es otro el autor, y la visión de la vida es un poco más estoica, si se puede decir así. Dice en la página 35 lo que nos pone Borges, tomado del Eclesiastés, capítulo 34. Vanas y engañosas son las esperanzas del insensato, y los sueños exaltan a los necios. Como quien quiere agarrar la sombra o perseguir el viento, así el que se apoya en los sueños. El que sueña es como quien se pone enfrente de sí. Frente a su rostro tiene la imagen de un espejo. ¿De qué fuente impura puede salir cosa pura? Y de la mentira, ¿puede salir verdad? Cosa vana son la adivinación, los agüeros y los sueños. Lo que esperas, eso es lo que sueñas. A no ser que los mande el Altísimo a visitarte, no hagas caso de los sueños.
Bueno, por supuesto, ese es el tono de un libro que es bastante fuerte, bastante duro, y fíjense que tiene una contraparte bastante clara. Dice, tú lo que estás es soñando lo que deseas, es decir, estás materializando el deseo en imágenes del sueño, etcétera, y elaborando tú mismo esa propia historia que quieres creerte. A menos que los mande el Altísimo. La cosa es que uno le preguntaría a Eclesiastés, bueno, ¿y cómo sabemos si lo hice yo o si lo mandó el Altísimo? ¿No? Esa sería la pregunta que viene después, pero nadie la hizo. Pero sí es el punto que muchos psicólogos hoy, por ejemplo, le podrían decir, no, tú estabas soñando porque tanto deseabas tú eso que soñaste que estaba pasando, pero eso no quiere decir o no hay vinculación coherente y lógica con la realidad que eso pueda suceder o que vaya a tener alguna factibilidad lo que has soñado. Sigo adelante. Acá está la parte está el texto de Addison que comenta Borges en su prólogo, y él pone una serie de razones por las cuales, esto fue publicado en el siglo XVIII, tenga usted en cuenta, las razones por las cuales el sueño tiene particularidades. Addison da varias razones. La primera que dice, bueno, nuestros sueños son muestra de la gran independencia del alma, que el poder del dormir no logra abatir ni apaciguar. Desarrolla esa tesis. Luego dice, en segundo lugar, los sueños muestran la agilidad y perfección que son propias de las facultades de la mente cuando están desligadas del cuerpo. Y entonces viene, bueno, acá hay tercera tesis, dice, las pasiones afectan la mente con más fuerza cuando estamos dormidos. Entonces acá viene la parte que creo que Borges mejor cita y mejor desarrolla, y dice así en la página 79. Lo que deseo destacar es lo divino del poder del alma, capaz de producir su propia compañía. Conversa con innumerables seres de su propia creación y se traslada a 10.000 escenas de su propia imaginación. Ella es su propio teatro, su actor y su espectador. Lo que me hace acordar de aquello que Plutarco asigna a Heráclito. Todo hombre despierto habita un mundo común, pero cada uno piensa que habita su propio mundo cuando duerme. Despierto, conversa con el mundo de la naturaleza, dormido, con su mundo particular. Esa es una cita exacta de Heráclito, donde decía que cuando estamos despiertos departimos con el mundo, cuando nos dormimos nos vamos a nuestro propio mundo, ¿no? Ese teatro, que pudiéramos decir lo que hemos creado. Y a propósito de ello, por cierto, de lo del teatro, creo que hay un brevísimo poema de Góngora por acá citado, si me permiten un momento, creo que lo puedo encontrar porque lo marqué. Cuando lo estaba leyendo dije, esto lo quisiera comentar, porque la poesía tiene esa capacidad de concreta. Aquí está, justamente, se llama Sombra suele vestir, de Góngora, y dice así: el sueño, autor de representaciones, en su teatro sobre el viento armado, sombras suele vestir de bulto bello. Bueno, eso no se puede decir mejor. El sueño, autor de representaciones, en su teatro sobre el viento armado, sombras suele vestir de bulto bello. Y también colocan acá ya un poema de otro tono, de mucho menos, mucho menos volado que eso que nos acaba de presentar Góngora con esas imágenes tan potentes. Es muy hermoso también de Antonio Machado, y dice así en la página 192. Dice, Proverbios y Cantares, el número 21. Ayer soñé que veía a Dios y que Dios hablaba, y soñé que Dios me oía. Después soñé que soñaba. Y luego el canto 46 dice así: anoche soñé que oía a Dios gritándome, alerta. Luego era Dios quien dormía, y yo gritaba, despierta. Bueno, ahí y en la página posterior a esa fue la página 192, en la página 193, todas estas cosas las marqué porque las quería compartir con la respetada audiencia, si les parece. Dice así, etcétera. Esto es de Raymond de Becker, dice así: el sueño es el grano de trigo que sueña con la espiga, el antropoide que sueña con el hombre que sueña con lo que vendrá. Bueno, evidentemente Raymond de Becker lo pone de una manera muy hermosa, pero no se había leído el Eclesiastés, o por lo menos no lo quiso transponer acá, porque el Eclesiastés le hubiera dicho, tú solo estás soñando lo que quieres ver. De manera que ese anclaje o aterrizaje forzoso de los sueños es bastante duro. Pero algunas personas piensan así. Está el famosísimo sueño de Xuan Tzu, que es hermosísimo y muy conocido. Lo leo acá, está en la página 184, un pedacito nada más. Dice así:
Chuang-Tzu, estamos hablando del famoso filósofo taoísta, ¿no? Recuerde usted que el taoísmo, diversas fuentes que existen, pero de las más antiguas, tenemos el libro que hemos comentado acá de Lao Tzu, el Tao Te Ching, libro de la virtud y del camino, como les decíamos, son dos libros puestos en uno solo, y está los textos de Chuang-Tzu, que se atribuyen a Chuang-Tzu, uno siglo V antes de Cristo, el otro siglo IV, siglo III antes de Cristo. Y dice Chuang-Tzu soñó que era una mariposa, y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Y ahí le dejan a usted, por supuesto, ese tema abierto. ¿Qué somos? Somos el sueño de alguien que nos sueña, somos el sueño de algo que se mantiene. Fíjense que la filosofía no ha escapado de ese idealismo extremo. El famoso cura Berkeley, cuando planteaba en sus distintos diálogos y en sus distintas tesis sobre la realidad, muchas veces hablaba de eso, que nosotros somos un pensamiento de Dios y que una persona al dejar de ser considerada o pensada desaparecería, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que la realidad es concreta? Cuando, si nos vamos a la teoría atómica máxima, lo que encontramos es que todo está lleno de vacío, ¿no? Y ahí volvemos, como decía el Buda en el Sutra del Corazón, todo lo vacío es la forma es el vacío. Entonces uno se queda paralizado ante la elucubración máxima de los temas de la realidad porque no haya de dónde asirse, porque realmente justo es eso, el gran enigma. Y los sueños nos llevan o nos traen de ese mundo. Sigo adelante con más textos acá recogidos por Jorge Luis Borges. Les recuerdo el libro que estamos disfrutando, no puedo decirlo de otra manera, es el libro de sueños. Si lo puede adquirir, hágalo. Y si lo puede leer, hágalo despacio. No hay que apresurarse mucho con este tipo de textos, que hay que disfrutarlo. Fíjense ustedes que todo es todo y todas las cosas son como especie de círculos, que me lleva acá, uno de los que marqué, a un poema de Borges. Esto es creo que es un soneto, lo que él nos presenta acá, y lo llama La Cierva Blanca. Fíjense nuevamente el hecho de sentirse a sí mismo como productor de un sueño y como ser uno mismo quizás el sueño de alguien más que nos está creando. La Cierva Blanca, y dice así: ¿de qué agreste balada de la verde Inglaterra, de qué lámina persa, de qué región arcana de las noches y días que nuestro ayer encierra vino la cierva blanca que soñé esta mañana? Duraría un segundo. La vi cruzar el prado y perderse en el oro de una tarde ilusoria. Leve criatura hecha de un poco de memoria y de un poco de olvido, sierva de un solo lado. Los números que rigen este curioso mundo me dejaron soñarte, pero no ser tu dueño. Tal vez en un recodo del porvenir profundo te encontraré de nuevo, sierva blanca de un sueño. Yo también soy un sueño lúcido que perdura en un tiempo más que el sueño del prado y la blancura. Es decir, fíjense acá, es muy interesante la reflexión. Él nos dice, cuando quizás yo vuelva a encontrar ese sueño que duró breve instante y quizás yo mismo sea un sueño. Entonces nos vemos en una especie de cadena de fórmulas en las cuales yo soñé una cosa y yo mismo puedo estar siendo soñado por alguien que ha creado todas estas cosas que vemos o que ha creado esta noción de realidad. Fíjense, algunas obras de ciencia ficción han tomado de la filosofía esa idea. Aquella famosa película que se hizo hace unas décadas llamada La Matrix era precisamente ese planteamiento, que las computadoras habían logrado dominar el mundo y tenían a las personas presas solo para utilizar su producción de energía, y las personas vivían en un mundo de sueño que recreaba la computadora. Entonces, por supuesto, es una visión bastante extrema, pero no deja de tener algún lugar para la fantasía pensar todo ello. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. No quiero abusar mucho de su tiempo. Les voy a leer un par más y con esto creo que podemos cerrar esta audición. Otra para que la piensen. Este es del Zohar. Muy interesante este texto y fíjense lo que dice, se llama El Reflejo. Todo el mundo está dividido en dos partes, de las cuales una es visible y la otra invisible. Aquello visible no es sino el reflejo de lo invisible. Bueno, también recordaremos la famosa cita que no es exacta, pero se puede parecer como imagen cuando Nietzsche nos decía, cuando uno se asoma al abismo, el abismo también nos mira. Entonces ahí vemos aquello de lo visible y lo invisible, la imbricación de algo y esa especie de línea delgadísima y compleja que sería la realidad que nos contiene por ahora a todos nosotros, ¿no? Creo que
he leído más o menos todos los que prevía. Tengo acá uno muy hermoso, quizás les guste. Esto está tomado del famoso texto. Eso es uno de los textos, ojalá lo podamos reseñar acá en algún momento. Es el famoso libro del viaje del mono. Eso es uno que tiene que ver con los textos budistas. Un libro hermosísimo de la literatura china. Se le conoce como el Wu Cheng Eng, pero nosotros lo conocemos como el viaje del mono, etc. Un libro muy hermoso con diversos títulos que le han dado los que lo traducen. Y lo leo, la parte que Borges nos copia acá, en la página 241. Fíjense nuevamente el tema del sueño, pero en este caso visto por la literatura antigua china. Dice así: aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó a buscar y lo tuvo atareado el día entero para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga, el ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después, irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron: «Cayó del cielo». Wei Cheng, que se había despertado, lo miró con perplejidad y observó: «Qué raro, yo soñé que mataba a un dragón así». Fíjense ustedes, ¿no? Nuevamente la ironía de esa fórmula ilusoria ante la realidad. Y ya para terminar, porque no puedo resistirme con estas historias a compartirlas, espero que también usted la pueda disfrutar tanto como yo. Y repito, comprar el libro y saborearlo lentamente. Este es un texto de Alexandra David Neal, la francesa que terminó sus días en el Tíbet y que se convirtió en lama, y fue una mujer que hizo una cantidad de historia, vivió muchísimo tiempo y dejó unos libros que algunas personas discuten sobre su posible realidad o no. Lo cierto es que como personaje es una mujer fascinante con una independencia de espíritu muy particular. Y acá coloca en uno de los libros que se llama Místicos y Magos del Tíbet, publicado en 1929, Borges publica una de las historias y dice así, fíjense ustedes: desde sus primeros años, Migyur, tal era su nombre, había sentido que no estaba donde tenía que estar. Se sentía forastero en su familia, forastero en su pueblo. Al soñar, veía paisajes que no son de Nigari: soledades de arena, tiendas circulares de fieltro, un monasterio en la montaña. En la vigilia, estas mismas imágenes velaban o empañaban la realidad. A los 19 años huyó, ávido de encontrar la realidad que correspondía a esas formas. Fue vagabundo, pordiosero, trabajador, a veces ladrón. Hoy llegó a esta posada cerca de la frontera. Vio la casa, la fatigada caravana mongólica, los camellos en el patio. Atravesó el portón y se encontró ante el anciano monje que comandaba la caravana. Entonces se reconocieron. El joven vagabundo se vio a sí mismo como un anciano lama y vio al monje como era hace años, cuando fue su discípulo. El monje reconoció en el muchacho a su viejo maestro, ya desaparecido. Recordaron la peregrinación que habían hecho a los santuarios del Tíbet, el regreso al monasterio de la montaña. Hablaron, evocaron el pasado, se interrumpían para intercalar detalles precisos. El propósito del viaje de los mongoles era buscar un nuevo jefe para su convento. Hacía 20 años que había muerto el antiguo y que en vano esperaban su reencarnación. Hoy lo habían encontrado. Al amanecer, la caravana emprendió su lento regreso. Migyur regresaba a las soledades de arena, a las tiendas circulares y al monasterio de su encarnación anterior. Bueno, acá no es concretamente un sueño de lo que estamos hablando, pero sí estamos hablando de algo que pudiera ser como una especie de ensoñación. ¿Cuál sería esa evocación perpetua de un pasado que habría sido? Y la alusión que hacen siempre acá en el budismo a la reencarnación, etc. El libro de los sueños, ¿qué decirle? Es un libro que, repito, se lee y se relee. En mi caso, paso por la relectura de muchos textos y además me ha llevado a otra cantidad de libros, porque Borges para mí
pertenece a esos sujetos que influencia tanto a las personas que han tratado de ser escritores, no es el caso de quien les habla, sino también de aquellas que hemos tratado de ser lectores. Y en eso, pues, uno toma nota de qué libros ha recomendado, qué libros dice, etcétera. Y siendo una persona que dejó muchos hilos sueltos sobre su formación literaria, uno puede entonces ir recopilando datos. En esta antología se puede precisamente hacer eso, es decir, buscar textos que nos llevan a otros textos, que nos llevan a otros textos y que nos generan esa especie de laberinto circular de los cuales él mismo estaría tan orgulloso y estaba siempre tan fascinado. Les habla Ivo Hernández. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera les estimula, por favor esté pendiente con la campanita, hágase miembro del canal, aquí será siempre respetado y bienvenido. Y bueno, por supuesto, le invitamos a nuevas audiciones. Y desde acá es el deseo porque tengan todos ustedes la mejor semana.